Orígenes y principios de las 13 colonias. Los primeros colonos ingleses de América del Norte fueron una mezcla de clases privilegiadas que querían conquistar nuevas tierras para obtener riquezas y beneficios, y una serie de personas que fueron expulsadas de Inglaterra por la intolerancia religiosa, que huían de las injusticias y buscaban libertad, que querían crear una nueva sociedad en el Nuevo Mundo. Las 13 colonias es el nombre que se ha dado históricamente a las posesiones coloniales de Gran Bretaña, en la costa atlántica de América del Norte, comprendida entre Nueva Escocia y Florida. Gran Bretaña había establecido colonias en América del Norte desde 1607, cuando se fundó la primera población permanente de colonos británicos en Jamestown, estado de Virginia. A lo largo del siglo XVII aumentó la población de este asentamiento y se fundaron muchas otras colonias de origen británico, normalmente con bastante autonomía en sus asuntos internos, pero a la vez estaban bajo el dominio de Gran Bretaña. Virginia fue el primer asentamiento inglés permanente en lo que es actualmente los Estados Unidos. Los colonos se establecieron en Jamestown el 13 de mayo de 1607 y nombraron Virginia a esta colonia, en honor a la reina Isabel I, la reina virgen de Inglaterra. Gran parte del éxito de esta primera colonia británica tuvo que ver con que fue patrocinada por una sociedad anónima llamada London Company. En 1624 Virginia se convirtió en colonia real, condición que mantuvo hasta 1776. En Massachusetts, la persecución religiosa llevó a un grupo de puritanos ingleses a Nuevo Mundo en su búsqueda de libertad religiosa. Los peregrinos llegaron en el buque Mayflower y desembarcaron en 1620 en Cape Cod, instalándose en un pueblo abandonado al que llamaron Plymouth. En 1629, un grupo puritano se establece al norte, fundando una colonia en la bahía de Massachusetts. Dicho grupo estaba encabezado por el patriarca John Winthrop, cuya intención era crear en dicha colonia una sociedad cristiana ejemplar. El primer establecimiento inglés en New Hampshire tuvo lugar en 1623. En aquel entonces, New Hampshire pertenecía a Massachusetts, hasta 1679, en que se separó como colonia real por mandato del gobierno británico. No obstante, la frontera entre estas colonias no fue establecida claramente hasta 1740. Fue la única colonia que no experimentó casi ninguna actividad militar durante la Revolución Americana y fue la primera en declarar su independencia. Maryland se creó con un sistema casi feudal, en el que la tierra era considerada propiedad del señor inglés que lo regía. El territorio fue dado como propiedad a George Calvert por parte del rey de Inglaterra Carlos I. El señor Calvert posteriormente cedió Maryland a su hijo Cecilius, mejor conocido como Lord Baltimore. Los colonos holandeses establecidos en Connecticut fueron desalojados por la gran migración de puritanos ingleses que llegaron a la colonia entre 1630 y 1642. Los puritanos establecieron asentamientos en Windsor, Wethersfield y Hartford. Después de varios años de amargas disputas fronterizas, Connecticut recibió reconocimiento legal como una colonia de Inglaterra en 1662. Rhode Island, en 1636, con el clérigo inglés Roger Williams, estableció una colonia en la Providencia, buscando la libertad religiosa de un grupo de inconformes de la colonia de Massachusetts Bay. Otros lo siguieron fundando Portsmouth, Newport y Warwick. En 1644, Williams viajó a Inglaterra, donde obtuvo una concesión legal para unir los 4 municipios en una sola colonia. Williams aseguró un documento legal para Rhode Island y las plantaciones de Providencia del rey Carlos II en 1663, que garantizaba la libertad religiosa y sustancial de la autonomía local. La colonia de Delaware pertenecía a 3 diferentes países durante el siglo XVII. En 1638, los suecos realizaron asentamientos permanentes en Wilmington, bajo la dirección del holandés Peter Munich. En 1651, los holandeses se asentaron en Newcastle, conquistando a los suecos en 1655 y los ingleses, a su vez, conquistaron a los colonos de los Países Bajos en 1664. El hermano del rey inglés James, el duque de York, cedió la colonia al inglés William Penn, que mantuvo Delaware estrechamente vinculado a Pensilvania hasta 1776. John Dickinson, como delegado de Delaware, firmaría tanto los artículos de la Confederación como de la Constitución. En Carolina del Norte, Walter Raleigh patrocinó la colonia perdida, en Roanoke, mientras que en 1629 el rey Carlos I empezó el establecimiento de la colonia que llamó formalmente Carolina, un sustantivo que significaría tierra de Carlos, y que por así decirlo era una gran propiedad privada. La colonia de Carolina del Sur se separó de Carolina del Norte en 1719.
Los ingleses se establecieron de forma permanente en Carolina del Sur en el año de 1670, bajo la supervisión de los 8 propietarios de la Carolina. La concesión original de Carolina del Sur era mucho más extensa, pero al definir límites con Carolina del Norte y Georgia quedó bastante menguada. En New Jersey, Inglaterra asumió el control. Posteriormente se traspasó parte de las tierras al barón John Berkeley y Sir George Carteret, haciendo de New Jersey una propiedad privada. El 23 de junio de 1664, posteriormente, se dividió en dos partes separadas, Jersey Oriental y Jersey Occidental, territorios que volvieron a unirse en 1702 por deseo de la reina Ana. Originalmente Nueva York fue fundada como una colonia holandesa llamada Nueva Ámsterdam en 1624. Pronto sería conquistada por los británicos en 1664. El rey Carlos II de Inglaterra cedió al duque de York, quien cambió el nombre de la colonia por Nueva York. La presencia dual de colonos, tanto holandeses como ingleses, dio paso a una serie de conflictos que duraron hasta el siglo XVIII. La colonia de Pensilvania fue concedida por el rey Carlos II en 1681 como una propiedad a William Penn, para cancelar deudas contraídas por el rey. El señor Penn, un cuáquero que defendía el pacifismo, la tolerancia y la igualdad, se le dieron amplias facultades para hacer leyes y para el funcionamiento de la colonia. Penn, sin embargo, renunció a sus poderes legislativos y estableció una forma de gobierno representativo. Muchos inmigrantes llegaron a esta colonia tolerante. La colonia de Georgia fue fundada en 1732 por James Oglethorpe, quien recibió un poder para apoderarse del territorio a nombre de la Gran Bretaña. El nombre de Georgia fue en honor al rey George II. Georgia fue la última de las 13 colonias británicas establecidas en los Estados Unidos. A pesar de esto, los georgianos fueron de los primeros colonos en firmar la Declaración de la Independencia. Después de la Revolución Americana, Georgia fue el cuarto estado general y el primer estado del sur en ratificar la Constitución Federal el 2 de enero de 1788. Las 13 colonias, ya en funcionamiento, se encontraban sujetas al pacto colonial, que las obligaba a suministrar materias primas a la metrópoli a cambio de recibir sus manufacturas. La actividad comercial era muy importante. Debido al monopolio comercial de Gran Bretaña, que se reservaba a la exportación de todos los productos coloniales de interés económico y estratégico, las colonias solo podían comerciar con esta y en barcos británicos. A cambio, Inglaterra les protegía de sus enemigos. Esto perjudicaba a los comerciantes americanos que efectuaban un intenso comercio ilegal. Inglaterra temió un desarrollo industrial que hiciera sombra a sus exportaciones y puso limitaciones. Prohibió exportar artículos de hierro. En cuanto a la elaboración de rones, obligó a fabricarlos con melazas de las propias islas inglesas, con lo que surge la Ley Melaza, y sucesivamente otras leyes como la Ley Moneda, en la que se prohíbe la fabricación de monedas o billetes, y la Ley del Timbre, la cual obligaba a pagar impuestos por cada una de las publicaciones. Inconformes con la imposición de estas leyes, las colonias realizaban un intenso tráfico de contrabando con puertos españoles y franceses, que minaban el negocio inglés. El principal producto traficado en las colonias fue el té, generando que los traficantes tomaran acciones contra los cargamentos, por lo que se impusieron las leyes coercitivas o intolerables. Estas leyes generaron protestas por el cobro de impuestos excesivos. Los colonos no habían desconocido la autoridad del rey, pero al no contar con una representación en el Parlamento, generaron inevitablemente a una rebelión en las colonias.